Ya empezó a grabar. Sí, ya empezó a grabar. Entonces, hola, mi nombre es Salmón Zavala Yo soy Marisabela Barrios. Yo soy Juanita Reyes. Yo soy Mariana Erazo. y somos el grupo 2. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase de entornos culturales? Pues digamos, a mí me gusta mucho que, en verdad, como eh, una frase que decía Fabio, que es como, digamos, vivimos como a partir de lo que dejaron, vivimos entre los muertos a partir de lo que ellos dejaron, ¿sí? Entonces, como que todo el arquitecto, todos los conocimientos son bases de lo que dejaron las personas del pasado. Entonces, como que, digamos, eso es como una de las cosas que más me gustó. Sí, a mí también pues me gustó mucho eso, más que todo pues relacionado con pues todo lo que hablamos de cómo convivimos nosotros con los muertos y como nuestra necesidad, entre comillas, de cómo hacer también algo para ellos, porque pues digamos que pues algo que se repetía mucho en las clases era que antes no había como una conciencia realmente de la muerte y de que alguien moría. Simplemente pues como que no se entendía lo que pasaba, pero pues tocaba seguir adelante. Ahora que pues sabemos qué es lo que pasa y pues, que tenemos como un vínculo más cercano pues con estas personas, como que siento que pues nunca había cuestionado el por qué hacemos todo lo que hacemos y como porque cada cultura hace algo pues distinto. Para mí era como, no, pues si alguien muere, pues se le hace el entierro y ya. Ujú. Y como, digamos, el significado, como que tenía cada cultura. Yo aprendí de Lucy. Yo no sabía, o sea, yo no sabía de Lucy. O sea, yo sabía que nosotros, o sea, veníamos de diferentes especies, o sea, como sapiens, pero no sabía de Lucy, no sabía por qué se llamaba Lucy y tampoco sabía cómo, de qué se alimentaba Lucy, que es de las clases que más recuerdo y que más me llaman la atención. Em, y digamos que a partir de eso, pues, lo que es la antropología o la arqueología me llamó mucho la atención, más que todo cómo hemos evolucionando, cómo hemos evolucionando nuestras dinámicas en cómo nos desarrollamos como entorno o como sociedad. Y también me acuerdo también de El Resplandor de la Noche, el río del eje ambiental, sí. Digamos, yo sí al Bueno, principio pues estaba súper perdido, como, o sea, como porque hablamos de luz y porque hablamos de la evolución y todo eso, ¿sí? También estaba como súper perdido, pero, o sea, como que ahorita, eh, no sé, siento como que contribuyó mucho más, como digamos, las cosas que no hablamos de los ritos, como a los ritos, que cuando hablamos como en específico, como listo, este cementerio y esto, sino como que, como ese tipo como de reflexión sobre la arquitectura como que nunca lo hemos tenido en otra clase, ¿sí? Y entonces, digamos, en otras clases, como sí se nos explicaba, digamos, que pues a partir de esos años la población ha crecido, digamos, la vivienda ha disminuido en su tamaño por esto, digamos, cómo ha evolucionado la vivienda en Bogotá, que lo vimos en otra clase, pero nunca como a filosofar, como a reflexionar sobre esas cuestiones y como, digamos, que no solo es arquitectura y no solo es como historia de de construcción y sistemas técnicos, sino que es como, digamos, mucho más como antropológico la cuestión. Por ejemplo, o sea, yo sentía la clase que era de todo y de nada, pero me encantaba mucho porque, sí, me encantaba mucho, o sea, sí, me encanta mucho, porque ese nada se empezó a empezar a buscar su propio camino al final de la clase y empezamos a poder relacionar cosas de primeras, o sea, de las primeritas clases, ya con las últimas y todo, y era eso, era como la arquitectura no en términos técnicos o en términos de, no sé, como en términos de vigas o de columnas o de centímetros o de ya cosas estándares, sino más que todo entrar como el pensamiento humano y cómo empezamos a diseñar o cómo fue el inicio de empezar a diseñar, no una vivienda o una necesidad de una casa, sino o sea, así cómo fue que empezamos. Y pues nunca pensé como bien profundamente en lo que eran los cementerios y cuando se empezó a definir lo que era el concepto de la muerte, porque para nosotros eso es nuevo, o sea, no es nuevo, o sea, para nosotros eso es, nosotros sabemos que es muerte y sabemos también lo del abecedario y tal, pero por allá, o sea, poder entender
que era la muerte, entonces se conocía que era movimiento, que era quietud, o sea, se me hizo muy fascinante, o sea, como por eso digo que la antropología es algo que se me despertó en esta clase. Sí, a mí también me pareció muy interesante. O sea, yo tampoco esperaba que una clase de arquitectura fuera así. Nunca me esperé que fuéramos a hablar de muertos y cosas así, entonces me pareció muy chévere. Eh, y pues digamos, algo como que yo vi mucho durante el curso fue los ritos y me parece muy interesante cómo aún se conservan o han evolucionado y son cosas que, o sea, la muerte es algo muy diario, muy cotidiano, que pues no le prestamos tanta atención y no somos tan conscientes de las cosas que hacemos. Y algo que me acordé y que me pareció muy interesante fue cuando hablamos como de toda como la historia de la universidad y de sus alrededores, como un lugar que vamos todos los días y simplemente como no lo conocemos tan a fondo. Entonces, no sé, me parecería interesante como explorar esas cosas que dijo Fabio, de pronto de quedarse de noche y ver todas las cosas que pasan. Sí. No lo A mí- haría, no lo haría, ¿No lo harían? Yo sí. no. No, yo Yo no. les digo quién está detrás suyo. Pero a mí me parece también súper interesante cuando hablamos pues de qué es cultura y pues de quiénes tienen cultura y quiénes no. Pues porque para nosotros, pues como dice Isa, es también algo muy cotidiano como eso, como es algo que ya está como entre comillas en nosotros, pues porque nos crían así de alguna forma. Y pues uno se pone a pensar como en, pues en la parte de la naturaleza y los animales y pues otras tal vez culturas. Eh, y no sé, como que me parecía muy, muy raro pensar pues que los animales pues realmente no tienen cultura. Como que para ellos pues se les muere alguien y pues ni modo, toca seguir. Y pues saben que en algún punto van a morir tal vez, pero pues no les interesa tanto como a nosotros, no es como que tengan ese miedo que algunos de nosotros tenemos pues de que llegue pues el día en el que moramos. Em, y, y que también, pues, la parte de pues, de la universidad que hablaban ahorita, pues, sí, no sé, toca hacer pijama en la universidad. Digamos, siento que eso va mucho como con lo que decía Isabel ahorita, que es como, digamos, eso de como el por qué, ¿sí? Entonces él decía como, no, pues, como todos sabemos qué es la cultura, como sí. Ah, bueno, ¿y cuándo empezó la cultura? Y o sea, como que eran preguntas, como que uno decía como, oiga, sí, nunca me he preguntado esto, como en la vida, como por qué nació esto, cuándo empezamos a hablar, como cuándo empezó el lenguaje, como cosas que de verdad teníamos como todo eso. Y es lo que decía como la curiosidad, ¿sí? Como tener curiosidad de como cuando surgió todo eso. Sí, Y que digamos, como, la dinámica, como digamos, hay dinámicas en algunas clases que nos hacen que yo digo como listo, eso fue un punto positivo como para la clase que la hizo más dinámica, ¿sí? Y como digamos, siento que una de esas dinámicas fue, digamos, hacer estos videos, ¿sí? Porque es como listo. Puede que en la clase no participáramos tanto, que al final del curso como que sí ya había más confianza y participamos más, pero como que nos ponía como a discutir un poco más como esos temas que hablamos, como más entre nosotros, que digamos que eso fue algo que me gustó mucho. sí, a mí también, pues, porque personalmente siento que, pues, después de la virtualidad, como volver a un salón y hablar ya directamente, como, pues, no es tanto como directamente con el profesor, porque eso también se hacía, pues, antes en la virtualidad, pero pues es como con todos tus compañeros ahí mirándote, como sentir un poco más de presión. Y pues relacionándolo pues también con algunos temas de la clase me pareció súper interesante. Algo que pues tampoco creo que nunca me había cuestionado era que en realidad los cementerios siempre están como en partes alejadas de la ciudad. O sea, yo siempre que pues iba para el colegio, mi colegio queda por la 200, pues pasaba por los cementerios que hay, que creo que son como Jardines de Paz y otro. Y sí, y pues nunca me había cuestionado como por qué no hay un cementerio como en Cedritos, ¿sí? O sea, como y es como por esto mismo de que se quiere como delimitar la ciudad, pero pues, por ejemplo, yo que pues hablé del cementerio central, me pareció súper interesante ver cómo tuvieron que adaptarlo en parte como a la ciudad, pues porque ya la población creció tanto que pues necesitaban expandir Bogotá. Entonces, como, no sé, me pareció muy interesante que todos estén como muy lejos. Por ejemplo, lo que dice Mariana, o sea, eso también me tocó muy fuerte, que sabíamos dónde quedaba la universidad. Y pues, pues yo respondí la carrera primera, ¿sí?
pero no sabíamos cómo, de dónde venía, ¿sí? Entonces Fabio empezó a explicar sobre Germania, sobre todos esos pequeños barrios que se congregan cerca de la universidad, que tienen mucha historia. Y es porque damos por sentado muchas cosas y se nos vuelven paisaje. Y digamos, con lo de la cultura de los animales, o sea, ustedes sabían que las moscas viven entre 15 y 20 días. O sea, las moscas nacen, crecen, reproducen y se mueren, o sea, ellas viven al máximo en esos 15, 20 días en condiciones óptimas. O sea, las moscas tienen condiciones, no te rías porque es muy fuerte, o sea, es como que una mosca vive y la mosca sigue la filosofía de vivir todo al máximo, ¿saben? Y no nos hemos puesto a pensar en eso porque somos tan egocéntricos que siempre nos importa a nosotros y que nosotros hagamos esto y lo otro, pero a que no sabían eso de las moscas. O sea, las moscas son muy bonitas, ¿saben? Sí, claro. Pero de verdad, o sea, deberíamos salir de nuestra burbuja del humanismo y que establece que nosotros somos el centro del universo, porque no es así, o sea, alrededor de nosotros tenemos una cantidad de ecosistemas impresionantes que no sé si llegan a tener alguna cultura como tal, pero sí tienen patrones y no nos damos cuenta de eso, o sea, no nos damos cuenta de eso como para admirarlo, sino para estudiarlo y para poder controlarlo, ¿sí? O sea, algo con mucho del primer video, que nos gusta controlar todo lo que está a nuestro paso, cosa que es muy triste, la verdad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.